Buenas tardes, tutora Karin, Alexis López y compañeros. Mi nombre es Carol Viviana López Dávila, estudiante de radiología en imágenes diagnósticas. El tema a exponer: biomoléculas orgánicas. Están constituidas por glúcidos o carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Qué es una biomolécula? Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas, o sea, moléculas de vida. Están formadas por una variedad de elementos químicos. Entre los principales tenemos azufre, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio, cloro, fósforo, calcio. Pero más de los 100 elementos químicos conocidos, solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y son los que integran en mayor proporción a las biomoléculas. Importancia de las biomoléculas. Reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de constituir la estructura celular y la que desempeñan actividades funcionales. Las biomoléculas presentes en los organismos se pueden clasificar en inorgánicas, como el agua, las sales minerales y los gases; orgánicas, como los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. El agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos y se caracteriza por ser un excelente disolvente y medio de suspensión para una gran variedad de moléculas presentes en las células. En segundo lugar, las sales minerales se encuentran en el organismo en pequeñas cantidades. Cuando las sales se disuelven, forman iones como el sodio, el potasio y el cloro. Estos iones mantienen el grado de salinidad del organismo y regulan la acidez corporal. Carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Son elementos principales en la alimentación, que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibras. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo junto a las grasas y a las proteínas. Funciones de los carbohidratos. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético, como las grasas y las proteínas. Otras de las funciones es la energía. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso neto sin agua. Ahorro de proteínas, cuando el cuerpo no dispone de suficientes hidratos de carbono. Regulación del metabolismo de las grasas. En caso de no cumplir con la ingestión suficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan como cuerpos cetónicos. Estructura. Los carbohidratos constituyen una porción pequeña de peso y estructura de organismo. Clasificación. Carbohidratos simples. Monosacáridos es la estructura más sencilla de carbohidrato, entre los cuales se encuentran la glucosa y la fructosa. Disacáridos. Carbohidratos formados por dos estructuras de monosacáridos, entre ellos se encuentran la sacarosa y la galactosa. Polisacáridos. Los polímeros cuyos constituyentes son monosacáridos
los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosúricos. Encontramos el almidón y glucógeno. Disacáridos más importantes. Lactosa se encuentra en la leche y en sus derivados. Sacarosa se encuentra en el azúcar común. Monosacáridos más importantes. Glucosa se encuentra en la sangre humana. Fructosa se encuentra en las frutas. Polisacáridos más importantes. El almidón se encuentra en la papa. Glucógeno se encuentra en el hígado. Características de los carbohidratos, conocidos como glúcidos, almidones y azúcares, formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Considerados el combustible celular. Fuente primaria de la energía química para las células. Proporciona energía hasta 4 kilocalorías por gramo de glucosa. Almacenan energía, almidón y glucógeno. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas por carbono, hidrógeno, a menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Características bioquímicas de los lípidos. Son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos. Poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no los poseen, lípidos insaponificables. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican con ácidos grasos o sin ácidos grasos. Con ácidos grasos se clasifican en simples y complejos. Y sin ácidos grasos se dividen en terpenos, esteroides, prostaglandinas. Lípidos saponificables. Es un grupo de lípidos que se divide en dos, en simples y en compuestos. Lípidos simples. Ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces en sus átomos de carbono y se encuentran en el reino animal. Ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular y se encuentran en el reino vegetal. Lípidos compuestos. Fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos. Son lípidos que se encuentran unidos a un carbohidrato. Lípidos insaponificables. Encontramos terpenos. Son derivados de hidrocarburo. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A y K y aceites esenciales. Esteroides. Son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoide. Son lípidos derivados de ácidos esenciales tipo omega 3 y omega 6. El consumo de los lípidos es importante para nuestra salud si se clasifican aquellos que aportan beneficios. Funciones de los lípidos. Función de reserva. Es la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de la membrana. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas
que se producen en los seres vivos. ¿Cómo se adquieren? Se adquieren de dos maneras: de origen animal, por ejemplo en la manteca; de origen vegetal, por ejemplo en los frutos secos y aceites. Transporte y metabolismo de lípidos. Y timina en el ADN. Adenina, guanina, citosina y uracilo en ARN. El ADN tiene doble hélice, mientras que el ARN solo posee uno. Funciones de los ácidos nucleicos: almacenar y transmitir información genética; mantiene la identidad de las especies; mantiene las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo no es exactamente igual al otro de su misma especie. Responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo, estructura y función determinada por la expresión selectiva de ciertos genes. Realiza la síntesis proteica. La secuencia de cada proteína está programada en los ácidos nucleicos de Características de ADN. Material genético. Se encuentran en el núcleo de la célula. Cadena de doble hélice o hebra. Están formados por nucleótidos. Los nucleótidos están formados por azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato y una fase nitrogenada. Características de ARN. ARN mensajero. Actúa como molde y transporta la información para la síntesis de proteínas. Presenta codones, grupo de 3 nucleótidos. ARN de transferencia. Transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica. Está en el citoplasma. Contiene anticodones. ARN ribosómico. Recibe la información genética. Traduce las proteínas. Se ubica en el ribosoma organela donde se sintetizan las proteínas. ARN heteronuclear. Es el precursor de los ARN. Características bioquímicas de los ácidos nucleicos. Cuando estos compuestos se disuelven en agua, originan una disolución de carácter básico, con lo que se conoce con el nombre de bases nitrogenadas. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son las responsables de su transmisión hereditaria. Clasificación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se clasifican según pentosa, en ADN y ARN, según número de cadenas en monocatenario y bicatenario. Proteínas. Son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Clasificación. Clasificación de las proteínas por su composición: holoproteínas y heteroproteínas; por su conformación: escleroproteínas; por su función: proteínas estructurales y proteínas transportadoras. Por sus propiedades fisioquímicas, las proteínas se pueden clasificar en: proteínas simples, formadas solo por aminoácidos o sus derivados; proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos acompañadas de sustancias diversas; proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores.
Características de las proteínas. Están compuestas por carbono e hidrógeno. Están formadas por la unión de varios aminoácidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos en una proteína dependen del código genético, ADN de la persona. Pueden formar péptidos, polipéptidos o proteínas, dependiendo de la cantidad de aminoácidos. Tipos. Pueden existir 3 grupos dependiendo de la solubilidad y su función. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua, ejemplo el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos, ejemplo la mioglobina. Proteínas de membrana. Se encuentran en asociación con las membranas lipídicas, poseen grandes aminoácidos que interactúan con el entorno no polar de la biocapa interior, ejemplo la rhodopsina. ¿Cómo se adquieren? Alimentos ricos en proteínas como lo son carne, huevos, leche, pescado, frutos secos. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.